Buenas noches, estamos en Dato Mata Relato. ¿Cómo andás, Julieta? Muy contenta de compartir los lunes con ustedes. Es un placer volver. ¿De qué nos vamos a tratar hoy? Bueno, en el día de hoy vamos a estar tratando dos temas sustanciales y que además tienen mucho que ver, que es la última rendición de cuentas de este gobierno y a su vez vamos a estar hablando de educación con una persona emblemática en este tema, como lo es la ex directora de secundaria Celsa Puentes. Bienvenida, Celsa. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Un placer recibirte. Bueno, nosotros hoy queríamos hablar sobre la rendición de cuentas y en particular sobre el capítulo de educación, y nos parecía fundamental tener a un invitado o una invitada que aparte tiene muchas columnas escritas en Caras y Caretas, pero que viene desde el sistema educativo. ¿Para marcar qué? Para marcar la diferencia entre lo que ha sido la reforma que se ha operado desde este gobierno, que es una reforma de la educación, que parece más una reforma de recortes económicos y que se hizo a espaldas o sin actores fundamentales en la educación, como son, por ejemplo, los propios docentes. Es increíble. En un sistema que históricamente ha estado marcado por la relevancia de la presencia de los docentes y los estudiantes como partes fundamentales de la construcción de un sistema educativo y participativo. Entonces, en esa lógica, nosotros queríamos desafiar a pensar un poquito más y, más allá de ver los detalles de la última reforma, recordar que durante mucho tiempo Uruguay fue un país en el cual todos los uruguayos y las uruguayas estuvimos orgullosos por nuestro sistema educativo. Más allá de las dificultades y las problemáticas que siempre un sistema como la educación deben afrontar, éramos el país de Varela, éramos el país de la universidad pública, éramos el país de la educación fuerte pública, éramos el país con altísimos niveles de escolarización y prácticamente nulo analfabetismo. Y llegó un momento en el cual nos encontramos en que habían muchas situaciones de grandes conflictos. Sin embargo, en las últimas décadas, muchos procesos, producto de modelos que han bajado la inversión en educación y que no han podido acompañar los cambios en el mundo económico, del trabajo, pero sobre todo en lo social, nos han desafiado a nuestros grandes activos y valores, y se puso en crisis y se empezó a cuestionar el sistema educativo como tal, y muchas veces han terminado en procesos de reforma, como fue esta última, que terminan siendo tremendamente nocivos y de recortes, y no de procesos de transformación verdadera educativa, donde cual el sistema educativo sea una parte fundamental de los procesos de desarrollo y crecimiento. Más si pensamos en modelos económicos un poco más amplios, en los cuales tenemos fragmentaciones sociales enormes, en los cuales no alcanza solo con la transformación educativa para poder mejorar el desempeño de los estudiantes, sino que requieren de acciones sociales mucho más integrales. Entonces, sobre eso queríamos charlar con Celsa, como un referente de los temas educativos, como alguien que no solamente es docente, sino que tiene una vasta formación y experiencia en lo que es la educación y en la gestión educativa, y queríamos preguntarle primero que nada, desde una perspectiva más estructural y de largo plazo, si existe una crisis en materia educativa a nivel país o se está haciendo una mirada simplista y de un problema mucho más estructural. Bueno, mira, lo primero que, además de agradecerles, como ya les dije, esta oportunidad, también agradecerte mucho tus palabras, María Noel, en relación a esto de dar lugar a los docentes. Porque yo en principio lo que soy es eso, soy una profesora que tuvo la oportunidad de ir desempeñando diversos cargos de gestión hasta llegar a la gestión del extinto Consejo de Educación Secundaria, porque eso es otra cosa que no tenemos que olvidarnos, que en el medio de todo esto tuvimos la LUC, que generó cambios significativos y orientados hacia una mirada completamente distinta de la que traíamos durante los gobiernos del Frente Amplio. Y uno de ellos fue la disolución de los consejos de educación, ¿verdad? Y la concentración en una única figura que es el director o la directora general, y por lo tanto de alguna manera el silenciamiento de las voces de los educadores. Las miradas simplistas sobre educación abundan porque además los uruguayos tenemos todo un tema con la educación. Vos lo decías recién, nosotros somos el país de Varela, de la educación pública, pero todos hemos pasado por la educación.
un país con un nivel de formación muy alto, pero eso parece que nos da como permiso a opinar de educación como si fuéramos expertos, Claro. ¿no? Entonces, más de una vez los docentes nos enojamos un poco, lo estoy hablando en general de las maestras, los maestros, los profesores y las profesoras, porque vemos que la gente dice cosas que son excesivamente simplistas y para nada están arraigadas desde lo que es el conocimiento de la realidad. Yo les comentaba antes de empezar este encuentro así en cámaras, que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es cómo de alguna manera en Uruguay se produjo un relato de crisis. ¿Mm? Esto no significa que la educación estaba en una condición maravillosa, pero sí significa, y en esto quiero hacer hincapié, en que se instaló la idea de que la educación estaba en crisis y se desvalorizó todo lo que se venía haciendo. Quizá me adelanto un poco en esto que voy a decir. Claro, ¿por qué? Porque los gobiernos del Frente Amplio orientaron la educación desde la perspectiva de que es un derecho. La ley del año 2007, la 18.437, que es la Ley General de Educación, es la primera en la historia del Uruguay que define la educación como un derecho. Y los gobiernos del Frente Amplio no solamente sacaron esa ley y dijeron eso, armaron ese discurso, actuaron en consecuencia. Y entonces, cuando uno quiere realmente habilitar el goce del derecho a la educación, tiene que pensar en el universo de personas a las que la educación le tiene que llegar, porque la educación no es, desde nuestra perspectiva, un privilegio, es un derecho. ¿Por qué insisto en esto? Porque hasta unos pocos años antes de esta ley, estaba como muy aceptado que a la educación, particularmente a la media, porque la primaria siempre tuvo como ese cariz bareliano, ¿no? Universal. Pero a la media, y bueno, a la educación media en general iban los hijos de las familias que estaban seguras que sus hijos iban a ir a la universidad o iban a tener una formación terciaria. Es decir, que había todo un sector de la sociedad que no llegaba ni a pasar por la puerta de un liceo. Desde los gobiernos del Frente Amplio lo que se hizo fue trabajar para universalizar, en primer lugar, la educación media básica y después extenderlo a la educación media superior. Creo que ese entusiasmo de tratar de que todos lleguen, que más que entusiasmo es una convicción, por cierto que produjo muchos problemas, porque no es lo mismo pensar en un subsistema para unos pocos que abrir, ¿verdad? Ampliar esa puerta y decir vengan todos. Claro. ¿Tá? Eso te va a generar dificultades, pero además está bien que haya dificultades porque las personas, siempre que hay personas hay dificultades y hay que poner pienso y hay que tratar de ir resolviendo. Y en algo tan clave como es la educación, Y también tomando colectivos que son ausentes, de que tienen otras carencias, y eso que requiere abordajes integrales que no alcanza solo con asistir al centro educativo, que esa es una de las problemáticas más graves que hoy se tienen. No siempre los problemas están centrados en el proceso educativo en sí, sino que tenemos contextos en los cuales hay niños, niñas y adolescentes que viven en contextos complejos familiares, de alimentación, de servicios y de accesos, donde el abordaje educativo es insuficiente, pero el sistema educativo es fundamental para llegar. Exactamente, claro. Excelente en la síntesis que hiciste, además, porque nosotros a veces recibimos en los centros educativos chiquilines que no tienen sus necesidades básicas cubiertas y que no tienen unos saberes previos que son como obvios, ¿no? Uno dice, bueno, esto de que tengo que explicarte que cuando entramos a un lugar saludamos, ¿verdad? Que estamos conviviendo con otros y algunas cuestiones las tenemos que limitar a ese encuentro con los otros, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos, cómo, ¿verdad? Cómo habitamos el espacio educativo. Y eso está dado por características familiares,
por carencias, como decías tú muy bien, chiquilines que llegan además como muy enojados. Los adolescentes llegan muchas veces muy enojados porque no han tenido hasta el momento una vida que les permita disfrutar de su adolescencia, lo que los teóricos llaman la moratoria social, ¿no? Muchos teóricos dicen, bueno, hay una etapa que es la adolescencia, donde los papás y las mamás de las familias que tenemos la suerte de tener las condiciones de vida adecuadas, le decimos a nuestros hijos, bueno, mira, yo voy a pagar la luz, el teléfono, el alquiler, los gastos comunes, vos estudiá. Claro. Pero hay chiquilines que no viven eso. No, claro. No, y además te quiero agregar algo, ¿no? Que me parece también fundamental pensar desde qué lugar se habla de la eficiencia en los estudiantes cuando tenés una sociedad que en estos 5 años el Estado a muchas familias, o sea, ya vimos que creció la desigualdad, le dijo chau como Estado, ¿no? Porque si vos como Estado no garantizás la alimentación de tu población, ¿cómo después vos como Estado podés decir, no, pero las pruebas PISA, ponele del 2017, por decirte algo, dijeron que matemáticas daba mal? Pero ¿y cómo querés? Si era toda una población que no era parte del sistema educativo, Exacto. es decir, como ese doble discurso, ¿no? Como se habla de la eficiencia por un lado, pero por el otro lado, si marcamos el discurso de la eficiencia, que surja para todo, porque vos como Estado no estás siendo eficiente en cubrir las necesidades de ese ser humano para que pueda integrarse socialmente, ¿no? Y quería agregarte una cosa más que me parecía importante, ya que vos mencionabas lo de la LUC, y cómo también es fundamental entender esto del que es un derecho, porque la LUC, gracias a la LUC, la educación pasa a ser un servicio, Un servicio. y un derecho fundamental, Bueno, ¿no? Una cosa que para mí es súper importante es, nos estamos acostumbrando a ese relato, ese de que estamos formando gente para el mercado de trabajo, como si fueran necesidades de atender determinados segmentos, en una visión muy más que pragmática, funcionalista de las necesidades de clase, parecen que fueran, cuando en realidad la educación es algo que es mucho más. Y eso ha tenido que ver también, por ejemplo, cómo se ha destrozado la currícula en el área artística y social y más integral a nivel de la educación pública, que cuando capaz que se mantienen en otros niveles, porque hay muchos sectores, muchas instituciones privadas que no tomaron esa parte por razones obvias. Y capaz que problemáticas que antes eran más puntuales, como el tema de que es imposible que un estudiante pueda rendir en un colegio, en un liceo, si no comió adecuadamente, o si no tiene, como, claro, al aumentar la población, eso se va a multiplicar y más que van a ser en sectores con mucho más carencias. Claro, nosotros tenemos que estar muy atentos a la mirada, porque la misma palabra educación es usada por diferentes actores políticos, pero tiene significados distintos, ¿no? Y entonces, nosotros, estoy pensándolo desde la plataforma de lo que es la mirada del Frente Amplio, ¿verdad? O de la izquierda. Nosotros pensamos en la educación como un derecho que apunta al desarrollo humanizante de las personas. Entonces, por aquello que yo siempre insisto, ¿no? Y le digo a la gente porque hay que tenerlo presente, nosotros los humanos no nacemos humanos, nos vamos haciendo humanos. Vamos aprendiendo en contacto con los otros, habitualmente en principio es nuestra familia y después vamos ampliando el encuentro con otros adultos a través de los centros educativos y allí vamos adquiriendo desarrollos personales y saberes que nos permiten hacernos cada vez más humanos. La cuestión es que cada uno de nosotros también tiene gustos o tiene talentos y el sistema educativo tiene el deber de ponernos en situación de experiencias que nos permiten explorar nuestro ser. Si yo me paro desde la otra mirada, como decía recién María Noel, que es para mí la clasificación de las vidas, bueno, estos van a ser los peones y estos van a ser los jefes. Entonces, a estos ya los voy a formar para un mercado de trabajo donde, sí, se desempeñen, hagan lo que a mí me sirve, que soy el dueño
de esa empresa o de ese espacio de capital, que hagan lo que a mí me sirve, que es para lo que ellos están acá. Bueno, nosotros por suerte estamos disponibles para discutir esa mirada y para creer en lo que es la movilidad que una persona puede tener y tiene el derecho a tener, que es quizás nací en un entorno pobre, pero gracias a la educación, ¿verdad? Entre otros factores, naturalmente, porque la educación no es milagrosa, pero sí que la educación es clave para poder permitirle a las personas acceder a... Uruguay tuvo mucho de eso, ¿no? Nosotros nos creamos en eso, en muchos de nosotros tenemos nuestros antecedentes en muchas familias había el orgullo del primer universitario, y eso es cada vez más generalizado. Ahora, déjame ir un poquito para atrás y aprovechando esa tu última intervención, déjame comparar. ¿Cuál fue el sistema educativo que dejaron los gobiernos del Frente Amplio y el sistema educativo que tenemos hoy? Y ahí, si me permiten, me gustaría pararme en 2 o 3 dimensiones. Yo acá soy la economista, entonces me pongo medio cuadrada. Uno, que es el tema de los recursos, porque sin recursos no hay inversión posible. Entonces, eso de que se está gastando de más y las ineficiencias termina siendo a veces... Es cierto que el sector público tiene ineficiencias, pero es necesario poner recursos y en realidad hoy lo que tenemos es un sistema educativo donde se han desmantelado muchas instituciones y se han recortado recursos estratégicos en áreas claves como son las horas docentes, por ejemplo, los grupos, por ejemplo, instituciones de renombre y muy importantes en lo que son los procesos de participación social, de empoderamiento docente, de empoderamiento estudiantil que se han visto afectadas. Hoy mencionábamos el caso del IABA, exactamente. Después tenemos, por otro lado, que el Frente Amplio, además de esa universalización, introdujo algunas herramientas que fueron sustanciales en el proceso de desarrollo tecnológico, cambio del mundo. Hoy mencionabas vos el tema de las ceibalitas, pero el ceibal es las ceibalitas y todo el sistema ceibal, que es una plataforma que te conecta al mundo, ¿no? Y que se puede conectar con un montón de sistemas, de herramientas, que se capacitan docentes, que se es una universalización no solo de la educación, sino de todas las herramientas que se pueden alcanzar acá y en el resto del mundo. Y eso lo quiero comparar porque me parece súper importante, porque además es una forma de unificar niveles, sí. Porque si no, quedamos... El sistema educativo público y el sistema educativo privado también se termina segmentando porque están aquellas instituciones más costosas que pueden unirse a plataformas internacionales y las que no pueden unirse, y tenemos como hasta una segunda segmentación. Y después todo lo que ha sido la realidad institucional de la educación, que también ha sido tremendamente afectada. Los consejos docentes, las áreas, donde siempre en Uruguay la institucionalidad de la educación, desde lo que significa la maestra, el docente, en el aula, en la institución, para la familia, para el barrio, y las instituciones docentes como han sido la ANEP, los consejeros y demás, han sido una construcción participativa de lo que es la educación. Cosa que a este gobierno no le gusta, porque no le gusta la participación. Porque no se puede hacer una reforma de esta magnitud sin participación. Entonces, me parecía importante, después ir a repasar los números. Sí, me parece súper importante lo que vos decís. Por ejemplo, la variable recursos es clave. Pretender hacer una transformación o sostener una educación sin recursos es prácticamente imposible, ¿verdad? Por cierto que vos sos economista y yo no, pero yo sé que siempre el gasto se puede mejorar, ¿no? La inversión, sí, claro. Siempre, bueno, pero forma parte de los desafíos y bienvenido sea esa necesidad como de revisar para hacer las cosas cada vez mejor. Pero acá se ha tratado de hacer en estos 4 años y pico de gobierno una denominada transformación educativa. Yo lo voy a decir así porque yo no creo que haya habido transformación, eso es un titular de prensa. Una denominada transformación educativa sin recursos, porque ha habido un recorte importante del presupuesto que existía. Hay una variable que agregaría a lo que vos decías, María Noel. El tiempo, se ha tratado de hacer en un tiempo récord algo que lleva años, una transformación educativa fuerte
necesita mucho tiempo de armado, de discusión, de pienso y de puesta en práctica, porque además las cosas en los escritorios son preciosas, andan muy bien, pero después hay que ir a la vida real del aula y de la institución y ahí ver qué pasa, tomar nota, volver a revisar y muchas veces volver a diseñar. Eso se ha dado en muchos ámbitos, ¿no? Porque este gobierno ha sido mucho de las grandes transformaciones, que a nosotros no se han concretado nada, porque incluso donde dos de los ejemplos, que uno es para nosotros la educación y otro es la reforma de la seguridad social, no hubo un cambio en la naturaleza del sistema que dijeras, hay una reforma, como se cambió el Sistema Nacional Integrado de Salud, como se hizo la reforma tributaria en este país, como se hizo la reforma social con lo que fue el MIDES, el plan de emergencia, y un cambio en lo que es el abordaje de las políticas sociales a nivel país. Y así podría seguir con otros ejemplos. Pero en el caso de la educación, lo que se hizo fue un recorte tremendamente regresivo en lo que es la distribución del ingreso, porque se sacaron muchos servicios, se atacó directamente a la educación pública. Ujú. Y por otro lado, en la reforma de la seguridad social fue un poco más o menos lo mismo, pero que en realidad es parte también de una estrategia que ha sido como atacar los sistemas públicos, y en particular la educación, que es tan importante en lo que es el desarrollo social. Entonces, Tal cual, tal cual. Así que fíjate, en este recorrido estamos hablando de los recursos, estamos hablando de los tiempos y su necesaria existencia para provocar una maduración, ¿verdad?, de los cambios, y estamos hablando del silenciamiento a los docentes, porque esta supuesta transformación educativa fue confeccionada por personas que tienen un gran bagaje teórico y un absoluto desconocimiento de la realidad. Claro. Entonces, el bagaje teórico es importante, por cierto, todos tenemos que estudiar, todos tenemos que conocer, discutir, debatir, conocer las teorías en el caso de la educación, que pasan por la gestión y por la pedagogía y la didáctica, que son las ciencias de la educación, pero tenemos que conocer la realidad. Entonces, uno ha visto cómo sacan unos documentos que muestran claramente que las personas que los confeccionaron saben de muchos autores, pero nunca pisaron un centro educativo. No tienen idea de lo que es la vida de un docente, ni cómo se configura un grupo de clase, un aula, cómo se produce el desarrollo del calendario educativo y del día a día en los liceos, en las escuelas y en las otras. Creo que esto ha llevado a que hoy tenemos una transformación de papel. Está en el papel. Hay unos documentos que hablan de ciertos cambios y que enuncian que, digamos, se van a producir tales y cuales cosas. Y hay una realidad por la que atraviesan los docentes que han sido así groseramente silenciados, donde acatan, los profesores relatan que los han convertido en meros completadores de planillas. Todo se ha transformado en planillas para recoger información, no son tenidos en cuenta, no son considerados. Mi única esperanza es que uno cierra la puerta de la clase y hace lo que sabe hacer. Esto lo digo como docente de años, y eso me da la esperanza de pensar que, bueno, que cuando lleguemos realmente a poder tomar decisiones nuevamente, no esté tan complicado el panorama de la vida educativa, ¿verdad? Pero insisto, eso es lo que te muestra que la transformación de la que alardea ahora el candidato blanco y el candidato y el vicepresidente, el candidato a vicepresidente Colorado, son transformaciones de papel, no son reales. ¿cuáles son las principales medidas que se tomaron, las de más impacto, Atún? Bueno, largamos con lo de la LUC, que ya les dije, la eliminación de los consejos de educación, con esta idea de mejorar y acelerar los procesos de toma de decisiones. Nada de eso ha ocurrido, al contrario. Ha sido todo lo contrario, porque tú cuanto más centralizás, claro, si tenés una sola persona por la que tiene que pasar todo, es obvio que el sistema se va a enlentecer. Pero bueno. ¿No fue una medida para de alguna forma reforzar una política que iba a ser tremendamente poco participativa? Bueno, y poco también, porque una además buena echaste a justificación? los representantes de los docentes de los consejos. Ujú. Yo lideré el consejo 4 años y les digo la verdad, es una tarea muy difícil.
porque la democracia es un ejercicio difícil. Sí, claro. ¿Tá? Porque uno trae un tema y eso, bueno, se exponen las distintas miradas y no siempre estamos de acuerdo y no siempre es posible encontrar un punto medio y uno tiene que volver a revisar a ver cómo lo puede hacer de otra manera, pero bueno, eso también te predispone a tener una escucha activa muy amplia y a desarrollar la creatividad para ir recorriendo caminos de encuentro. Y acá eso se eliminó. Bueno, podría ser con respecto a la LUC una serie de otras precisiones de cuestiones graves, pero basándome en la pregunta sobre la transformación. La transformación ha sido poner, según ellos, el eje en los estudiantes. No sé qué entienden por eje en los estudiantes, porque en realidad los estudiantes son los grandes silenciados de esta historia. Hay un caso emblemático que es el del YABA, que hablamos hoy antes de salir, pero que realmente no es el único caso, ¿no? Y además una cosa que me parece muy fuerte, ¿no? Los estudiantes en su mayoría reivindicaban la necesidad de tener psicólogos, por ejemplo. Y les mandan policías. Claro. ¿No? O sea, piden psicólogos para los problemas de violencia enormes, que hay dificultades emocionales, etcétera, y les dan policía. Claro, ¿no? Y a su vez en los lugares donde realmente la policía se necesita no está, porque está en la puerta de los liceos, como si los chicos. Bueno, los temas de seguridad, era un tema que quería tocar, quería dejar un poquito para después, pero en realidad también se han visto otras afectaciones, otras problemáticas que también cruzan con lo que son los procesos educativos, que son los niveles de violencia o que se han dado en centros educativos, donde no tiene nada que ver con la educación. Nada que ver, porque además esto es lo de siempre, ¿no? Los centros educativos son cajas de resonancia de lo que está pasando en la sociedad, en el barrio, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ocurre algo en un centro educativo, hay que tener una mirada amplia y poder hacer una lectura más compleja que la situación puntual que se produjo ahí. Bueno, acá hay una limitación de la mirada muy, muy clara, ¿no? Hay cierto simplismo en la adjudicación de responsabilidades, cuando en realidad los jóvenes nos están diciendo, nos están solicitando otras cosas muy distintas a las que tienen hoy. Tenemos ellos presentan como una innovación el tema de las competencias. Yo quiero decirles que durante el último gobierno del Frente Amplio se había hecho un marco curricular que estuvo muy discutido, donde se buscó una definición de competencias que pudiera ir de la mano con la de contenidos, que fue la de definición de Carlos Cullen, que habla de competencias densamente culturales o culturalmente densas, con lo cual queda claro que nosotros nunca vamos a acompañar la idea de competencia solo como la adquisición de un mecanismo que te permite hacer algo, sino la de competencias como aquel poder hacer algo, pero entender por qué lo hago, para qué lo hago, con qué bagaje del saber me nutro para poder llevar adelante ese conjunto de acciones. Digo porque también se dijo en un momento que no habíamos avanzado en eso y el Frente Amplio tenía un marco curricular de referencia nacional que incluso creo que fue un desperdicio, porque si este gobierno quería armar un nuevo marco curricular, hubiera usado la base de ese y lo hubiera puesto a discusión y no bajar las 3 o 4 cosas que bajaron a prepo, imponiéndolas, generando un disgusto y un malestar muy profundo en los docentes. Prometieron de todo, desde los 136 liceos ¿no? que se hizo en la campaña electoral por parte de Talvi, hasta, claro, prometieron de todo, no hay nada. Si miráramos, por ejemplo, con respecto a los benditos liceos Spínola, que es un tema que me parece... Yo tenía justo una pregunta sobre eso. Me parece que la gente tiene que saber que los liceos Spínola tienen ese nombre que es precioso, María Spínola, pero no son los mismos liceos que ya teníamos de tiempo completo, de tiempo extendido, y los CEA de UTU
UTU había creado en el último gobierno unos centros educativos asociados que eran pequeños, centros educativos, pequeños digo por la cantidad de alumnos y por su estructura, que se construyeron al lado de las escuelas públicas más vulneradas, porque un estudio decía que los chiquilines terminaban sexto en esas escuelas y no iban al liceo, a veces por no cruzar una avenida, ¿no? Estas cuestiones de los barrios y de las culturas de ciertas capas sociales donde se juegan muchos factores, entre otros el desconocimiento, la ignorancia, el miedo, ¿verdad? Muchos elementos que ahora sería difícil de explicitar. Y lo que hizo la administración de Robert Silva fue tomar los liceos de tiempo completo que se crearon durante los gobiernos del Frente Amplio, los de tiempo extendido, Sí. los CEA de UTU y los liceos rurales, muchos de los rurales, que son liceos chiquititos que ya tenían comedor, ya tenían doble turno, y ponerles el título de Spínola. Ujú. Les asignó unas partidas extras de fondos, porque eso ya sabemos que es un mecanismo que ya Rama anteriormente lo había aplicado, esto divide y reinarás. Tú tenés esto y yo te favorezco de alguna manera esta cuestión de enfrentar a las instituciones educativas entre sí, porque unos reciben algunos beneficios que otros no. Y acá De todas formas, cuando lo presentan en la rendición, lo ponen todo como apertura de centros María Espínola. Claro, y eso es uno lo que. Entonces, cuando uno dice, bueno, se abrieron tantos centros educativos, pero por ejemplo, mismo cuando uno mira los CAIF, si uno mira el detalle, nuevos CAIF prácticamente no hay. Lo que hay son sustituciones o ampliaciones. Que, claro. Puede ser otra definición, ahí habría que ver qué es, pero en el Claro. caso de María Espínola llama la atención porque están desagregados por año y por departamento, pero se da esto de que en realidad hay muchos que en realidad es como que te cambian el nombre, son centros que estaban instalados. Bueno, es que ellos volvieron a inaugurar centros que hacía décadas que estaban funcionando. Uh-huh. Hicieron actos de inauguración, cosas que uno se queda helado. Yo he tratado de hacer las denuncias porque me produce indignación, ¿verdad? Si ellos hubieran hecho... Primero quiero decir una cosa. Robert Silva dice que va a tener 60 liceos Spínola al año 2025, es decir, que él hace futurismo y además desborda el tiempo del gobierno. Él ya considera entonces que van a continuar, porque si cuenta hasta lo que va a pasar en el 2025. Segundo, me gustaría decir que 60 liceos con innovaciones en sus gestiones y con extensión del tiempo pedagógico en distintas modalidades, ya existían cuando se terminó el gobierno del Frente Amplio, entre los de tiempo completo, los de tiempo extendido y los CEAs de UTU. 70 dejamos nosotros funcionando, no 60 como aspira él. Por eso yo digo un poco irónicamente, él se queda contento porque va a dejar 60. Pero ni siquiera va a dejar 60. Porque esos liceos ya existían y ya estaban incorporados al desarrollo de una gestión innovadora. Porque cuando uno va a innovar en educación, cuando uno mira el escenario educativo, lo que tiene que hacer es formar y aportar a una gestión que se viene dando. Claro. Entonces, lo que a veces cuesta más es cómo de alguna manera seducir a los que están allí para que se animen a, vivir en una nueva forma de usar los tiempos y los espacios institucionales, en la incorporación de metodologías didácticas que sean distintas hasta las que se vienen dando allí, cómo hacer un mejor uso de los recursos que tienen disponibles y en lo posible darles más recursos, por supuesto. Por ejemplo, innovar es decir que además del currículum tengo talleres que los chiquilines pueden elegir, espacios para desarrollar a veces talentos y a veces intereses que no llegan a ser talentos, pero que a mí me interesa fotografía, aunque no tenga un gran Y a veces ojo. recreación. Y a veces el disfrute de estar juntos. Exacto. Es eso. O cultura. Exacto. La cultura científica también, los clubes de ciencias, y el deporte. Y el deporte. El teatro. El encuentro con otros. El teatro. Exacto.
esto. María Noel decía con muy buen tino hoy, ¿no? Esto de poder generar un ofrecimiento educativo que además sean como invitaciones a estar y a pensar. Vieron que el currículum ha tratado de retasearse, de recortarse, y no es una casualidad que justo se recorte en filosofía, ¿no? O se desmerezca en literatura o en música. Y más cuando hay menos oportunidades, ¿no? El otro día justo miraba unos informes españoles donde mostraban el tema de la exposición a pantallas y los tiempos según clases sociales, y son mucho más altas a medida que las clases sociales bajan. Después es una crítica que tenemos, la falta de intereses o la falta, pero es parte, el sistema educativo y las familias son parte de lo que se generan alternativas distintas, cumplir intereses, y después no podemos hacer una crítica de eso cuando tenemos sistemas que no promueven eso de los intereses diferentes, de los tiempos compartidos en forma distinta. De aprender a estar con otros que tienen un distinto al mío, a escuchar, a conversar. Hay una necesidad que es obvia de crear espacios nuevos que pueden estar albergados en los centros educativos o en instituciones aledañas, con un buen ojo adulto, ¿verdad? En el buen sentido de la presencia del ojo, quiero decir, aquello de que no se nos disparen cuestiones que después son inabordables o negativas, pero que a su vez dan respuesta a las necesidades de los jóvenes, que hoy están, de verdad, muchos chiquilines sometidos a una enorme soledad, ni que hablar de los que están en carencia, pero digo, aún no estando en carencia, muchos jóvenes tienen una enorme soledad y necesitan de otros jóvenes y de otros adultos que los ayuden a dar sentido a su tiempo, a la vida. Claro, es eso, ¿verdad? Un sostén, una red, ¿no? Una red de sostén, exactamente. Yo siempre pienso, fui directora de un liceo muchísimos años y me encantaba esa imagen de la red de sostén, porque les decía a los profesores y a los padres cuando trabajábamos, nosotros tenemos que ser la red de sostén de estos chiquilines. Ellos tienen que probar, saltar, claro, cada vez más alto, y nosotros siempre tenemos que estar ahí y evitar que la caída sea, digamos, de un dolor que después es irreparable. Tenemos que estar ahí para sostener y para guiar, naturalmente, ¿no? Cuando a alguno se le está yendo la mano, poder traerlo, ¿verdad? Pero es fundamental pensar en las instituciones desde el punto de vista humano. Yo reivindico la mirada que se puso en esta mesa de hoy hay una visión totalmente funcionalista, tecnocrática. Para que la gente me entienda, parece que solo vale la planilla que se rellena y no las personas con las que se interactúan en la vida cotidiana. Exactamente. Déjame dos reflexiones. Por un lado, para todos los gobiernos, de todos los colores, inclusive los gobiernos de izquierda, siempre fue un desafío lidiar con los docentes. ¿Por qué? Porque el docente era, a nivel individual y a nivel grupal, gremial, institucional, es un sector empoderado, por suerte discutidor y por suerte muy defensor de algunas cosas. De hecho, durante algunos gobiernos de izquierda, hubieron conflictos que para mí eran naturales y saludables. Porque era parte, conflictos gruesos. Vos lo viviste en carne propia. Pero es parte también de una impronta, a veces, del movimiento sindical y del sistema educativo como tal, que Uruguay debe reivindicar, y para la izquierda esencialmente nunca fue un problema. Fue parte de respetar y poder, a través de los conflictos, generar mejoras, ¿no? Eso para mí era un tema, y creo que una medida en este gobierno fue decir, bueno, me saco el problema del costado. Totalmente. Y además, no lo consulto. Te agregaría además en este gobierno el uso de la metodología del miedo. Claro. ¿No? Claro. Porque empieza este gobierno. En la persecución docente. El caso de los profesores de San José. Yo creo que eso ha sido un dolor tan grande para todo el profesorado. Profesores que en su mayoría de excelente trayectoria, de excelente desempeño, y terminan puestos en la palestra pública con un sumario, separados del cargo, con retención de haberes.
Y uno dice, pero ¿y esto? ¿Cómo puede poder? Es como que nos enloquecimos todos. ¿Cómo puede estar pasando esto? Yo les decía hoy, mi abuelita decía, a veces hay que, es horrible lo que voy a decir, pero a veces hay que matar el pichoncito y colgarlo en la reja. Bueno, yo creo que fue la estrategia. Atemorizar, Claro. amedrentar, ¿verdad? Querer disciplinar a los demás. Exactamente, disciplinar. Ujú. Entonces tú vas a hacer lo que yo digo, porque si tú no haces lo que yo digo, yo te voy a sancionar. Y bueno, y la gente vive de su trabajo, yo también lo entiendo, pero no deja de darte un dolor y una mezcla de rabia. Y el otro caso es el emblemático, es el del Java. ¿No? Un director que conversa con los estudiantes, yo les puedo asegurar que conozco el Java hace muchísimos años y fui miles de veces. Y estoy segura que si el problema del Java era rehabilitar esa puerta y hacer, como se dijo en su momento, pero ni lo dudo, Porque que el se Java, conversaba que los chiquilines iban a encontrar pero el una Java solución. además es mucho más simbólico eso, ¿no? Porque el Java siempre ha sido el lugar, primero que nada, un centro educativo de excelencia, ¿no? Totalmente. Que compite en niveles de exigencia y de docentes, al igual que cualquiera otras instituciones, son muy superior. Pero además siempre fue históricamente el lugar de mayor participación y de mayor protesta a lo largo de la historia. En momentos que En el Java nació el pollerazo, que todo el mundo Sí. va de pollera. No me acuerdo bien qué día es, pero que es, me parece y que el es el- proceso reciente que había tenido el IABA de mejora edilicia, ¿no? Totalmente. Simbólico, con un modelo de coexistencia y Sí, que además es de difícil. cogestión, entre docentes, estudiantes, para mantenimiento. Exacto, la responsabilidad sobre un edificio que además es carísimo porque es un edificio patrimonial, ¿no? Todo Ujú. lo que allí se hace, bueno, después tiene un valor. Si en un lugar tenés que arreglar una puerta, te sale X pesos y allí te va a salir 3 veces más. Entonces, toda esa responsabilidad en el uso del edificio. Es un liceo donde ocurrían cosas maravillosas, cineforos, actividades, charlas, esto que estábamos hablando, el espacio de encuentro, de estar con los otros, de ser con los otros. Bueno, el director, que es el que conversa con sus estudiantes, el que mantiene un diálogo permanente, es el que terminan asignándole un sumario. No hay mensaje más claro de por dónde va esto, ¿verdad? Y no debe haber expresión más clara de que estamos en las antípodas. Exacto. Realmente. Y yo prefiero enojarme, lo digo como ex autoridad, no sé, porque me parece un exceso el director, demasiado complaciente. Si pensáramos en el tema de las llaves, que fue todo un tema, ¿se acuerdan? Que si tenía las llaves o no tenía las llaves de salón gremial, que tener que enojarme con un director que no habla con los chiquilines, que parece que es lo que quieren. Bueno, parece que nunca estuvieron adentro, ¿no? Por eso volvemos al principio. Gente que no conoce los espacios educativos, no conoce el disfrute de ser docente y conversar y llegar a acuerdos. Ujú. Y atender eso las problemáticas específicas, o sea, hay cosas maravillosas. O sea, bueno, vos sabés que yo vengo de una familia docente y mi papá es profesor de matemática, ahora jubilado, pero todos sus últimos años fueron en el IABA. Entonces yo viví desde adentro de mi familia el proceso del IABA, de la renovación de los grupos para sordos, bueno, mi que padre lo ganó el sacaron. y bueno, ver las cosas que pasan ahora es como rarísimo. Es terrible. Tremendo. Es terrible y como además, claro, ellos siguen luchando, pero le sacaron grupos, lo desarmaron y hubo una intencionalidad y resulta que seguimos sin la rampa, porque ahora parece que todo el mundo se olvidó, pero todo empieza porque supuestamente iban a hacer una rampa para facilitar la accesibilidad de las personas con problemas motrices, cuando el liceo tiene un ascensor y un ingreso que habilita el ascensor, porque este ingreso que se solicitó, esa puerta que se abrió a prepo, no te lleva al ascensor. Entonces es una madeja, pero quizás para que la gente que nos escucha, lo que importa es rescatar que hubo un conjunto de pretextos
para imponer un modo de estar en las instituciones que sea rígido, que sea autoritario y que supuestamente tenga la norma como un principio que debe ser cumplida, pero quiero decir, la norma que sin embargo cuando es para el favor de ellos se flexibiliza. Claro. Claro. Ujú. ¿No? Y lo A hemos, los hechos está, ¿no? lo hemos visto montones de veces. ¿Cuáles son los aspectos en materia educativa que debería abordar un próximo gobierno? Bueno, el primero salta a la vista que es... Ya sé que es distinto si es un gobierno de izquierda que si no lo es, pero es un próximo gobierno. Claro, a mí me parece que un próximo gobierno, sea de donde sea, tiene que sentarse a conversar con los actores de la educación, que esta situación es insostenible. Si es un gobierno de izquierda, tiene el deber de no ir más allá de los primeros 40 días de gestión sin convocar a las ATD, a las asociaciones profesionales de docentes, ¿verdad? Bueno, a todos los colectivos de estudiantes, a digamos, volver a ponerle un pienso para la reedición de una vida educativa que sea digna y disfrutable, y a su vez la revisión de un currículum que fue impuesto y que va necesariamente a requerir una revisión urgente y algunas transformaciones. Claro. Creo que es clave que se apunte a la formación de los docentes. El daño que se ha hecho en formación docente es enorme. Fíjense que ahora hay algo bastante interesante, ¿no? Es como que la idea es, la consigna es, bueno, a problemas complejos, respuestas simples. Entonces, por ejemplo, estamos luchando hace años para que la formación docente sea universitaria y ellos inventan un examen que no es de pedagogía, pero que te estaría dando el título de licenciado en pedagogía. Una cosa de una creatividad, hay que reconocerles, porque hay que reconocer que hay que ser retorcido para inventar algo así, ¿no? Tremendo. Entonces yo creo que hay que trabajar con la formación docente, hay que trabajar con la formación docente primero hay que eliminar, eso no existe. No hay ningún título universitario que pueda ser concedido por nadie que no sea una universidad. Entonces hay que armar la universidad de la educación. Y hay que generar una actuación en los centros de formación docente, porque la infraestructura ya está, que realmente sostenga esa idea de la vida y de la formación universitaria para los docentes. Y hay que revisar la carrera docente. Hay muchas investigaciones y muchas de ellas destacadísimas hechas por uruguayos como la doctora María Esther Mancebo, que ella dice que la formación docente es la clave de bóveda para acceder a una verdadera transformación de un sistema educativo. Y yo estoy muy de acuerdo con ella. Creo que eso es fundamental. Creo que hay que volver a construir comunidad, hay que citar a los padres, a los docentes, a los chiquilines y retomar la vida de los centros educativos como espacios de crecimiento compartido entre la familia, los chiquilines y los educadores. Construir comunidad tiene que ver con trabajar también con otros organismos que están expresados en los contextos territoriales de los centros para hacer de la vida realmente en los barrios una vida vivible. Claro. Porque hay barrios donde hoy está siendo imposible vivir y nada mejor que la propia gente con el apoyo debido de las organizaciones del Estado que tienen a su cargo las otras áreas, ¿no? Exacto. La seguridad, la vida en común, las condiciones de vida, ¿no? Yo me imagino, bueno, como teníamos la presencia del MIDE, del Ministerio del Interior, pero trabajando... Los SOCAT, que era la intervención más articulada del territorio, ¿no? Exacto, los SOCAT, que además resultaban espacios indispensables para las familias que estaban desorientadas. Exacto. Que no sabían qué hacer, decir, bueno, allí encontramos personas que nos van a decir por dónde ir, cómo buscar,
¿Qué hacer cuando estamos con una situación que parece insalvable? Yo creo que hay que recomponer lo que era la estructura de vida en los barrios y restituir la existencia de comunidades de vida y de comunidades educativas en especial, pero estoy pensando un poco más allá del liceo, ¿no? Sí, claro. El liceo como un componente como parte esencial de esa red de sostén para las familias, ¿no? Eso se han dado en todos los niveles, ¿no? También. Con cada subsistema con sus problemáticas, pero a nivel de primera infancia ha sido otro tema, a nivel de educación primaria, a nivel de la Universidad de la República, con la autonomía que tiene la Universidad de la República, pero también en los últimos días, yo creo que esto de la rendición de cuentas se ha demorado un poco la respuesta porque, claro, veníamos de las internas, de la campaña electoral y ha llevado tiempo, pero ahora está aflorando un poco los planteos de los distintos sectores y ha sido bien importante los planteos de la educación. Así que creo que hay bastante tema para discutir, ir más sobre los números, sobre cuál fue realmente la evolución de los que fueron los presupuestos, los resultados, la cantidad de centros, los recortes, y que todavía queda mucho para poner sobre la mesa y para poder pensar nuevos cambios que también han tenido que ver con no ayornarse a lo que ha sido el cambio en el mundo, a las necesidades, es así, en el mundo del trabajo, en el mundo que han de alguna forma debilitado enormemente lo que es el sistema educativo uruguayo. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor, para mí ha sido un placer. Espero que realmente haya servido para poner pienso en estos temas y sobre todo que les sirva a las personas que nos escuchan, ¿no? Y bueno, estamos a las órdenes, como siempre. Así que bueno, muchísimas gracias. Esto fue Dato Mata Relato y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes acá, donde siempre, en Caras y Caretas TV. Chao.